Muy buenas tardes a todos. Estamos iniciando nuestras actividades del año con esta charla del tarot. En realidad en este caso, vamos a ver la adivinación con arcanos mayores. ¿Qué es lo que se aprende primero siempre en el tarot? Cualquier practicante de tarot primero aprende los arcanos mayores, y hay muchos que se quedan solo con los arcanos mayores y no llegan a los arcanos menores, ¿no? Y como decía, muchos le tienen miedo a los arcanos menores por la parte críptica. De arcanos menores no tienen unos dibujos tan claros, y por eso es que en general la tendencia de los practicantes de tarot es que cuando se hace adivinación con arcanos mayores se utiliza generalmente el tarot de Marsella. Bueno, de hecho hay algunos juegos, por ejemplo como este, que es delgadito, que es solo arcanos mayores, es de Marsella. Entonces, esto se usa mucho para adivinación con arcanos mayores, no se usa todo el mazo completo, ¿no? Y a veces uno también tiene un mazo y escoge solo los arcanos mayores, ¿no? Pero generalmente uno tiene aparte un mazo con arcanos mayores y otro que es con todo el juego completo. Y generalmente para la adivinación con todo el juego completo se tiende a usar el tarot White Rider, debido a que el tarot White Rider tiene dibujos donde se ve todo con mucha claridad. Entonces no hay que aprender tantas claves numéricas como el caso de Marsella, ¿no? Pero Marsella es lo más tradicional. Y vamos a hablar de la adivinación de arcanos mayores y vamos a explicar por qué es que se da tanta importancia a que la adivinación en mayores se haga solo con Marsella. Bien. Por otro lado, decía que algunos se quedan solo en la adivinación con arcanos mayores y no entran a los menores, pero solo con arcanos mayores ya se puede hacer excelentes adivinaciones dependiendo de la escuela. O sea, si verdaderamente tiene una formación en una buena escuela, ya con una adivinación de arcanos mayores puedes consultarse muchísimos temas. O sea, casi todo lo que se consulta en tarot, casi todo. O sea, el 90% de los temas que se consultan se puede usar solo utilizando los arcanos mayores. La diferencia es que cuando se utilizan los arcanos menores puede ser más minucioso, ¿no? Como la lectura tradicional de cartas, donde dice hay una mujer de tez blanca y pelo rubio. Entonces, eso se da con los arcanos menores. No, con los arcanos mayores no se va a dar tanta información detallada, pero sí de cosas muy importantes, ¿no? Bueno, y hablando de arcanos mayores, de todas maneras, primero sería bueno conocer un poco acerca de las, digamos, de los diferentes tarots que hay, ¿no? Y cómo van a variar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, a ver, este es ya, este es el tarot de Visconti. Esta es la figura del carro del tarot de Visconti, donde ustedes pueden ver que esta imagen del carro se desplaza hacia la derecha, ¿no? O sea, hacia la derecha de nosotros. Y esta imagen es muy interesante porque esta imagen en realidad del carro en el tarot de Visconti, que el tarot de Visconti fue pues pintado en el siglo XV, ¿no? Entonces un tarot que fue pintado a mano, fue pintado a mano en el siglo XV por un pintor de apellido Bembo, para conmemorar el 10º aniversario del matrimonio de Bianca Maria Visconti con Francesco Sforza. Y entonces, aquí el personaje que nosotros vemos, ese personaje es la misma Bianca Maria, que Bianca Maria, hija del duque de Milán, cuando se casó con Francesco Sforza, que el padre la casó a ella con Francesco Sforza, porque Francesco Sforza era, digamos, tenía un ejército de mercenarios y lo ayudó a él a ganar la guerra contra los venecianos, contra el duque de Venecia. Entonces, terminada la guerra, luego de la victoria, el duque de Milán, María Filippo Visconti, casa a su hija, a su única hija, María Bianca, con Francesco Sforza, y eso trajo digamos, la no aceptación
de todo el clan de los Visconti, porque de Forza venía una familia de campesinos sin título nobiliario y ellos no aceptaban que Francesco de Forza fuera el próximo duque de Milán. Entonces tuvieron guerras durante 10 años. Esta familia nueva es Sforza Visconti, o sea, Francesco y Bianca María misma, ella vestía la armadura, iba al campo de batalla a pelear junto con su esposo, ¿no? Entonces, esta carta del carro, la original, que es del tarot de Visconti, en realidad representa a Bianca María al estilo de los romanos, regresando en el carro del triunfo, ¿no? Digamos, los generales romanos, cuando ganaban las batallas, entraban a la ciudad en medio de un desfile y el general iba, no se acuerdan, sobre un carro, sobre un carro tirado por 2 caballos, y hacía esto, y con una persona que le sostenía el laurel sobre la cabeza y que le iba susurrando al oído: recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal, ¿no? Entonces, esta es una imagen, bueno, pues esto, la familia Visconti era italiana, entonces tenía mucha relación pues con la cultura romana, entonces por eso la pintan a Bianca María con el carro del triunfo, ¿no? Entonces muy importante porque esto, cómo ha ido, digamos, evolucionando, ¿no? Esta es una de las cartas, esta es una de las cartas que ha ido evolucionando a través de la historia, y en los diferentes tarots vamos a ver que tiene diferente forma, ¿no? Tiene diferente forma, y entonces luego en el tarot de Marsella, que el tarot de Marsella es en el siglo XVI, o sea, 100 años después de que el tarot de Visconti de Bembo fue pintado, y había muchas cartas de tarot de las diferentes familias nobles italianas. Los franceses tuvieron la guerra con Italia, y los marselleses son los que invadieron el ducado de Milán. En el ducado de Milán los duques eran en realidad como reyes, ¿no? Y los marselleses eran pues soldados portuarios, eran digamos, gente de puerto muy aguerrida, muy avesada, como todos los portuarios, ¿no? Entonces los marselleses saquearon Milán y se llevaron el tarot a Milán. Por eso es que luego aparece pues el llamado tarot de Marsella, porque ellos son los que se llevan el tarot y lo difunden, ¿no? Esta carta, que es una clásica de tarot de Marsella, es una versión de Nicolas Convert, ¿no? Que fue publicada en el año 1761. Y este es uno de los clásicos ya para el tarot que se usa actualmente, ¿no? Bueno, entonces acá pueden ver que el carro tiene más bien un príncipe. Tiene un príncipe y que mira más bien ligeramente hacia la izquierda, entonces va a ser diferente al momento de la adivinación. Si tenemos un juego de cartas del tarot de Visconti, o si tenemos un juego de cartas del tarot de Marsella, entonces va a haber cierta diferencia al interpretar, que eso lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Para saber nosotros por qué cuando usamos un tarot es de una forma, por qué cuando usamos otro tarot es de otra forma, ¿no? Entonces, pero esta figura viene, pues, definitivamente del tarot original, que es de los Visconti, ¿no? Ya, y luego tenemos el tarot Way Rider, que el tarot Way Rider fue diseñado por Rosacruces, ¿no? Fue diseñado por Rosacruces, y por eso es que el tarot Way Rider ya tiene otro tipo de símbolos, ¿no? Acá en lugar de caballos ponen esfinges, ¿no? Y ponen otros símbolos, ponen un cuadrado en el pecho, tiene una corona con una estrella en la frente, el príncipe, bueno. Pero actualmente, sea que en tarot de Marsella o en tarot de Way Rider o incluso en el mismo Visconti, ya cuando nosotros adivinamos ahora en tarot, como la tradición de adivinación de tarot se inicia con el tarot de Marsella, no se inicia con los Visconti. O sea, en la época que se pinta las figuras del tarot de Visconti, toda la nobleza italiana jugaba con las cartas de tarot. O sea, originalmente las cartas son como la baraja española, o sea, que tiene, digamos, o la baraja francesa, que tiene las cartas del 1 al 10, y luego tienen los personajes de la corte. Pero cuando, digamos, cuando el juego de tarot llega los naipes, cuando los naipes llegan a Italia, en esa época, o sea, entre el siglo XIV y el siglo XV, los italianos desarrollan un juego que llamaron los triunfos, y ese juego le añadieron un palo más,
que es lo que ahora son los arcanos mayores, ¿no? Entonces, en esos arcanos mayores, los italianos representan muchas figuras de lo que era la sociedad, la política, por eso es que aparece el Papa, por eso es que aparecen diferentes figuras, ¿no? Porque cada familia mandaba a pintar su propio tarot, y los tarots eran, en realidad los tarots eran, ¿cómo se dice? Eran hechos a mano y los hacían pintores famosos por encargo de las familias nobles, incluso los reyes mandaban a pintar cartas de tarot, y cada uno de ellos tenía diferentes figuras. O sea, no había una norma porque cada familia de la nobleza italiana hacía su propio tarot para jugar y ellos ponían las reglas, ¿no? En algunos tarots el papa valía más puntos que el emperador, en otros tarots el emperador valía más que el papa de acuerdo a la política que tuviera la familia, ¿no? A la simpatía que tuviera. Entonces ponían personajes, ¿no? Y entonces muy interesante. Pero en el caso del tarot de los Visconti, que es el de, que como digo, que se pintó el 10º aniversario de matrimonio de Bianca Maria Visconti con Francesco Sforza, que no solo era conmemorar el 10º aniversario de su matrimonio, sino además celebrar que después de 10 años de guerras, por fin Francesco Sforza impuso su autoridad como duque de Milán, ¿no? Entonces eso fue muy, muy importante, ya, digamos, hablando en términos históricos, ¿no? Entonces, por eso es que ese tarot de Visconti fue tan importante. Bueno, entonces estaba pasando cómo evolucionan, y también hay que ver, como digo, las figuras, porque ahorita les voy a mostrar una carta también que muchas veces la gente le tiene miedo cuando no conoce en realidad el tarot, pero es una carta que no hay que tenerle miedo, ¿no? Esta carta de la muerte. Ya, mire, esta es la carta de la muerte en el tarot de Visconti, y si ustedes la ven, se parece mucho, a ver, doctor Aybar, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctor Aybar, ¿recuerda que en Lima hay una escultura en madera de la muerte de un escultor gavilán que fue tallada en madera en la época de la colonia? No sé si recuerda, es una famosísima, ¿no? Entonces, esta figura de la muerte nos recuerda mucho las representaciones efectivamente de la muerte entre lo que era el inicio del Renacimiento, ¿no? Entonces en Lima hay una escultura de la muerte, no recuerdo en dónde está, si está en Palacio o en dónde. Hay una escultura de la muerte del escultor Baltasar Gavilán, que era tan vívida que se dice que este escultor, una noche que estaba borracho, o sea, estaba ebrio, había bebido, se durmió borracho, y cuando se despertó se impresionó tanto de ver su propia escultura que se murió de un infarto, ¿no? Ya, y justamente representaba la muerte tirando de un arco, ¿no? Es la escultura, la famosísima escultura de la muerte, ¿no? Y este es el estilo de representación de la muerte a inicio del Renacimiento, ¿no? Entonces, sí, claro, Bembo fue un pintor renacentista, el que pinta las cartas de los Visconti, ¿no? Bueno, entonces, como ven, esta es una carta donde la muerte mira ligeramente a la izquierda, o sea, el rostro mira ligeramente hacia la izquierda, tiene el arco y la flecha, no camina, no camina, ¿no? Entonces va a ser diferente a las cartas que nosotros conocemos después y utilizamos en la adivinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces podemos ver que la carta ya de la muerte en el tarot de Marsella, ¿está acá o no está acá? Sí, este es. La muerte en el tarot de Marsella, si ven, está totalmente orientada hacia la derecha. Totalmente orientada hacia la derecha, una imagen que ve hacia la derecha en el tarot para nosotros es alguien que camina hacia el futuro. Está en forma activa, moviéndose hacia el futuro, no retrocede nunca, ¿no? En este caso la muerte es inexorable, viene y avanza y no retrocede, ¿no? Entonces, y como ven, acá ha cortado cabezas, ha cortado manos, ¿no? Y va pies y va avanzando. Entonces la muerte, ¿no? Entonces la muerte significa el final abrupto de algo, que algo termina. Cuando se da una consulta sobre salud, la muerte va a ser la columna vertebral con los huesos, no que una persona va a fallecer. Ya, yo pertenezco a una escuela de tarot en que está prohibido adivinar sobre la muerte.
¿no? Entonces la carta de la muerte para nosotros va a significar eso, significa el corte abrupto de algo, no de la vida, sino de un asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pregunto, ¿voy a poder vender la casa? ¿Sale la muerte? Sí, la vas a vender porque te deshaces de ella, ¿no? Y así. Entonces, una persona que ya se encuentra trabajando pregunta, ¿cómo me ven el trabajo? Sale la carta de la muerte, te vas a quedar sin trabajo. Y así, ¿no? O sea, dependiendo de las circunstancias, puede ser buena o mala. En la mayoría de los casos no es muy positiva esta imagen, pero no es pues lo que la gente le tiene tanto miedo, como digo, porque a veces no se conocen, ¿no? Los que no conocen tarot no saben. Y comentaba esta carta de la muerte porque, por ejemplo, la otra que es Visconti, perdón, Wade Rider, Wade Rider es una baraja llena de mucho simbolismo, porque si Arthur Wade y Pamela Collins, que son los que diseñaron ese tarot, eran Rosacruces. Por eso es que va a encontrar muchos símbolos los Rosacruces. Bueno, esta muerte va a caballo, pero como ven, está orientada también hacia la derecha, o sea que camina hacia el futuro, ¿ya? Sin embargo, dentro de lo que era la baraja de tarot española de la corte, ya que había muchas barajas también antiguamente, ya hay una, y Oscar Wirtz en su tarot tiene la muerte de esa forma, y entonces aquí ven que la muerte camina hacia la izquierda, más bien. Y existe una rama del tarot en que más bien las cartas se echan así. Las cartas se van echando de derecha hacia izquierda, y entonces la derecha es el pasado y la izquierda es el futuro, ¿no? Entonces esto pertenece a otra escuela diferente, ¿no? Entonces, por eso normalmente uno tiene que saber con qué, digamos, baraja leer, ¿no? Lo más clásico, como digo, es Marsella, ¿no? Entonces está explicando la diferencia entre las barajas, ¿no? Y luego, ¿por qué, digamos, es que es preferible usar Marsella para los arcanos mayores, ¿no? Y vamos a hacer un recorrido rapidísimo sobre los arcanos mayores porque tenemos que conocer cuáles son pues nuestros protagonistas, ¿no? Entonces, esta carta, el loco, es una carta que no tiene número. Bueno, para la verdad es las cartas de los Visconti tampoco tenían números, ¿no? Entonces esta carta, que es la carta del loco, es una carta sin número, ¿no? Y esta carta es muy interesante. Acá vamos a ver varias cosas acá, ¿no? Primero que este personaje está mirando hacia el vacío, o sea, está mirando hacia el aire. Si bien es cierto, está avanzando, pero él no mira hacia dónde camina porque está mirando hacia el vacío. O sea, no sabe lo que está haciendo, está mirando hacia el vacío y tiene el perrito que lo muerde y lo araña para llamarlo, para que no se vaya, porque supuestamente acá hay un precipicio, él está yendo a caerse al precipicio, ¿no? Y el perrito, por más que lo muerde, lo jala y todo, el otro no le hace caso, ¿no? Entonces se dice que el perrito, como es de color carne, el color de la carne es la realidad, ¿no? Y entonces está destapando esto porque de todas maneras él tiene una realidad, pero una realidad que está en su cuerpo, pero no en su mente, ¿no? Y entonces camina, ¿no? Y pueden ver de que tiene acá un atado, que es muy importante también, ¿no? Y que en realidad su traje es como el de un bufón, ¿no? En realidad él está vestido como un bufón, y esta carta en el juego de cartas moderno existe pues como la carta del Joker, ¿no? Existe como la carta del Joker, por eso algunas escuelas de tarot, sobre todo la escuela francesa, piensan que esta carta puede ser a veces una solución inesperada para arreglar algo. A veces lo piensan así, pero en general nosotros no recomendamos eso porque uno cuando alguien consulta nunca puede decirle arriesga. Y si pierde, ¿qué pasó? ¿Quién tiene la culpa? ¿No? Entonces nunca se hace así, ¿no? Entonces, pero como digo, para los franceses, como en francés, esta carta se llama le mat, ¿no? Y le mat, este mat también lo asocian con el mate de jaque mate, ¿no? Pero en realidad le mat viene del latín, que mat viene de mato, que significa malo, o sea que está malo de la cabeza, ¿no? Pero los franceses dicen que es como el mate, ¿no? El caso de la lengua española, ustedes saben que la palabra loco viene de locus, ¿no? Y la palabra loco viene de locus. El locus en latín significa lugar, ¿no? Locus en latín significa lugar, y como locus en latín significa lugar,
el significado de loco es más bien una persona que no conoce su lugar, que no sabe dónde está, que está desubicada, es lo que quiere decir. Entonces, como digo, loco viene del latín locus, que es lugar, por eso es que hablamos de locación, localidad, o sea, porque todo está derivado, como digo, esa palabra que es locus, que es lugar, ¿no? Entonces no conoce su lugar. Entonces, esta carta de loco es una carta de movimiento, pero es una carta de inestabilidad porque nos indica un movimiento que no se sabe hacia dónde va. No se sabe si este va a caminar para adelante o va a caminar para atrás, a la izquierda, a la derecha. Está moviéndose, pero no sabe para dónde, ¿no? Para algunos, el loco es la primera carta del tarot y para otros es la última, ¿no? O sea, según algunas escuelas de tarot, digamos que describen los arcanos mayores como el viaje del loco. Entonces, que el loco es el ser que encarna y luego va pasando por los diferentes estadios hasta que llega al final del mundo, que es la realización absoluta y el renacimiento, ¿no? Bueno, entonces teníamos que el loco para nosotros va a significar simplemente inestabilidad. Entonces, el loco es una carta inestable, ¿no? Y luego tenemos la carta número 1, dentro de las cartas que sí están numeradas. La carta número 1 es el mago, una carta interesantísima. Entonces, como vemos, el mago es la carta número 1 y podemos ver que el mago tiene un sombrero en forma de infinito, lo que quiere decir que su mente es muy rica, que su mente tiene infinitos recursos. Como él, el cabello es blanco, pero con algunas pintas de rubio. Entonces, el color amarillo significa la inteligencia, la sabiduría, pero al ser un cabello entrecano, significa que ese es un personaje ya de más de 40 años de edad, ¿no? Entre 40 y 50 años de edad, no es un joven. Entonces, alguien que tiene experiencia. Mira hacia la izquierda, pero está parado firmemente en el piso delante de su mesa. Como está parado delante de su mesa, está dispuesto a trabajar, pero está reflexionando en toda la experiencia que ha adquirido, en todo el conocimiento que adquirió antes de actuar. ¿Ya? Entonces no se va a mover hacia atrás porque está parado firmemente, está dispuesto a comenzar a trabajar en su mesa, ¿no? Y aquí tiene la varita mágica, que no solo lo conecta con el cielo, sino que está asociada al grupo, al palo de los bastos, ¿no? Tiene el cuchillo con el estuche que está asociado al palo de espadas, ¿no? Tiene la copa que está asociada al palo de copas y tiene acá un círculo, no se sabe si es una esfera o una moneda de oro, pero está asociada a los oros. O sea que tiene poder sobre los 4 elementos. Muy bien. Y esta carta, digamos, aparte del simbolismo, que tiene el rico simbolismo, digamos, esotérico y todo lo demás, una carta que en el tarot va a significar trabajo. Pues cuando se lee las cartas con la baraja completa o cuando se lee baraja española, el palo de bastos es el que nos habla de trabajo, pero en los arcanos mayores no hay pues los bastos. Entonces la carta que va a hablar de trabajo en arcanos mayores va a ser el mago. Entonces el mago es el trabajo. Pero el mago no solo es el trabajo, sino el mago representa también un especialista en algo, no el alto experto, no el doctorado, el magíster, sino el profesional o el que domina un arte. Entonces puede ser un cocinero, puede ser, digamos, un ingeniero, puede ser, digamos, un abogado o un médico. Cuando se consulta la salud es el médico de cabecera. Cuando se consulta sobre temas digamos, de juicios, temas legales, él es el abogado. Entonces, esta carta va a tener dos significados principales de acuerdo a lo que se esté consultando. Uno es trabajo, o sea, todo lo que es referente al trabajo. Si no hay ninguna consulta de nada, si es una consulta general y aparece esto, es un tema de trabajo, ¿no? Y lo otro que, digamos, de acuerdo al tema de consulta, puede representar al profesional, digamos, que del tema relacionado con el tema de consulta, ¿no? Como digo, puede ser un médico, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, bien. Y es la carta número 1, ¿no? Luego tenemos la carta número 2, que la sacerdotisa es una carta pasiva. Es totalmente pasiva, a diferencia del mago, que es una carta activa que va a comenzar. Es una carta pasiva porque mira hacia la izquierda, mira hacia el pasado y está sentada, no se mueve. Entonces, esta carta representa la sabiduría, representa el conocimiento,
representa gran profundidad de conocimiento, porque después vamos a ver que hay una carta que es del Papa o el sumo sacerdote, y sin embargo, la guardiana de los grandes conocimientos o de la enseñanza oculta es la sacerdotisa y no es el sumo sacerdote o el Papa, ¿no? Y tiene un libro, pero este libro lo escribió ella, así que ella no necesita mirar el libro, lo tiene ahí en la mano nomás, y está mirando sobre toda la experiencia que ha acumulado. Como ven, tiene acá ocultas detrás de ellas las columnas, ¿no? O sea, Jachin y Boaz, las columnas del Templo de Salomón, están también presentes, pero las oculta con un velo de color carne, significa que hay una imagen material aparente, y detrás de esa imagen material está oculto su verdadero poder espiritual, ¿no? Tiene la tiara que tiene los 3 niveles, que significa que está en lo material, en lo espiritual y también en el estudio, ¿no? La inteligencia, entonces es así. Tiene la pasión, que es el rojo, está cubierto por el azul, y acá tiene el blanco, que significa la transparencia, ¿no? Entonces, una carta muy interesante, esta carta, como decía la sacerdotisa. Y como esta carta tiene un libro, entonces en el tarot va a tener 2 significados importantes. Uno va a ser el estudio. Cada vez que se hable de estudio, aparece la sacerdotisa, ese es el estudio, ¿no? Y luego también el otro es experiencia. Representa también experiencia. Y cuando en algunas adivinaciones, cuando se trata de la familia, va a representar a la abuela, ¿no? Abuela paterna o materna, o va a representar a una mujer mayor de 70 años, ¿no? Entonces, esa es la sacerdotisa. Muy bien, y entonces tenemos que la carta del mago es el número 1 y la carta de la sacerdotisa es el número 2, ¿no? Y cuando sumamos 1 más 2 da 3, ¿no? Sumamos 1 más 2 da 3. Entonces el principio masculino, el número 1, más el principio femenino, el número 2, y entonces lo sumamos, lo masculino y lo femenino, ¿qué tenemos? La gestación, la concepción. Entonces la carta de la emperatriz es una carta que representa una mujer embarazada, ¿ya? Y va a representar no solo el poder político, el poder en la sociedad, sino va a representar la fecundidad y va a representar la generación. Entonces yo pregunto sobre un negocio y aparece la emperatriz, sí, vas a ganar plata, vas a producir, porque la emperatriz es una carta de producción, ¿ya? Como ven, abraza el escudo, o sea, no tiene, abraza el escudo, que es el escudo del águila romana, ¿no? Tiene el cetro con la cruz sobre el orbe, o sea, controla el mundo, gobierna el mundo, tiene la corona, y si ven, mira ligeramente hacia la derecha, o sea, si bien es cierto, no está actuando, pero está mirando hacia el futuro. Entonces, ella está lista para actuar, se está preparando para actuar, o sea, no es una carta totalmente pasiva, igual tiene la pasión, que es el color rojo, pero cubierto por la sabiduría de la espiritualidad, que es el color azul, ¿no? Muy bien. Igual tiene la corona roja con amarillo, que significa que tiene pasión y sabiduría para tomar sus decisiones. Y esta carta va a representar una mujer que le gusta vestirse bien, que le gusta relacionarse en sociedad, pero aparte de eso es la esposa y es la madre. Entonces puede ser una mujer de 30 años hasta los 60 años de edad, ¿no? Dependiendo de la edad de la persona que consulte y si es soltera o casada. Si es una chica de 20 años pero ya está casada, entonces se le asigna a la emperatriz al momento de hacer la lectura, ¿no? Luego tenemos la carta del emperador para hacer, digamos, la pareja acá y explicar algo, ¿no? Entonces tenemos la carta del emperador que está acá. Y si vemos esta carta del emperador, mira hacia la izquierda, entonces está mirando hacia el pasado, significa que él está mirando todo lo que ya conquistó, todo lo que logró, todo lo que ya tiene dominado, ¿no? Y él está en una actitud relajada porque está semi sentado, o sea, está dispuesto a saltar. El escudo lo tiene aquí porque él tiene aquí el cetro, y el cetro lo tiene a manera de garrote, como si tuviera el control absoluto. Tiene una corona que más bien parece un casco y que le cubre la nuca, ¿no? O sea, tiene la nuca cubierta, o sea que él está totalmente defendido, no se preocupa por eso que alguien venga por detrás de él, y está mirando todo lo que ya conquistó. Y si ustedes se dan cuenta, sus pies, sus piernas dibujan un número 4.
dibuja un número 4, sus zapatos son de color blanco, significa que su sustento, el sustento de su poder es puro, ¿no? Y él tiene la espiritualidad en el interior, pero fuera la pasión. Entonces es al revés, porque él tiene que mostrarse ardiente, como decir, luchador hacia el exterior, porque él es digamos, el varón, ¿no? Bien, y representa al esposo, representa al padre, puede ser el gerente de una empresa. Con esa carta sale en una mala posición, representa a un tirano, un déspota, ¿no? Y ahora vamos a ver, de todas maneras, ya una combinación, porque, digamos, si no, después se nos va a pasar y vamos a ver una cosa de lo que en tarot nosotros decimos las miradas, que es muy importante, ¿no? Entonces, cuando en una tirada yo tengo la secuencia, y por eso decía que es importante, por ejemplo, usar arcanos mayores con el tarot de Marsella, porque aquí en esta lectura, si aparece aquí, los ojos se ven, o sea, las miradas se ven. No solo sus cuerpos están en una tendencia hacia esa dirección de uno al otro, sino sus ojos se ven. Entonces significa que no solo están juntos, sino están pendientes uno del otro y se comunican, o sea, conversan entre ellos. Entonces, sea tema de sociedad o sea tema de pareja, son los esposos que están juntos y trabajan juntos en la vida cotidiana. Antes de tomar cualquier decisión, deciden entre ellos a través de una discusión, de una comunicación, de una conversación, ¿no? En cambio, cuando yo tengo las cartas en la posición invertida, o sea, cuando yo tengo la otra posición, cuando las tengo al revés, ¿no? Entonces, en este caso, más bien, o sea, las miradas van para diferentes lados, ¿no? O sea, él mira hacia allá y ella mira hacia allá, entonces están juntos, pero no coinciden en ideas, su pensamiento es diferente y es una relación en la cual ya hay problemas, ¿no? Tal vez estén juntos por obligación, pero no comparten sentimientos, no comparten ideales, no comparten metas en la vida. Cada uno está para su lado, cada uno cocina lo que quiere, come lo que quiere, o el otro se va a comer a la calle, le importa un pito lo que su mujer está cocinando, ¿no? Y así. Y ella también le importa un pito si él come o no come, porque cada uno está por su lado. Entonces, esto nos indica ya una mala relación, ¿no? Entonces, y esta va a ser una gran diferencia entre los arcanos mayores del tarot de Marsella con los otros arcanos mayores de los otros tarot, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo digamos, las cartas de la emperatriz, si yo tengo la carta de la emperatriz, tengo el emperador o la emperatriz, en el tarot White Rider, mira de frente. Entonces yo ya pierdo el recurso de ver las miradas, porque las miradas para nosotros cuando leemos Marsella son importantes, ¿no? En cambio, en el White Rider, para hacer una lectura solo de mayores, perdemos ya porque, digamos, el emperador mira de frente y la emperatriz, su mirada es también prácticamente de frente, ¿no? Entonces no, perdemos, digamos, parte del recurso. Por eso es que es importante que la adivinación, digamos, hacerla con los, digamos, arcanos mayores de Marsella, ¿no? Y como ven, por ejemplo, en el Visconti, el emperador mira más bien hacia la derecha y la emperatriz mira de frente, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo la lectura con Visconti, en este caso, cuando tenemos el emperador y la emperatriz, van a tener estas posiciones, ¿no? O sea, yo tengo aquí, por ejemplo, que están conversando, pero la emperatriz mira de frente, como ven, ¿no? ¿Ya? Y tengo la otra figura en Visconti, ¿no? Tarot de Visconti, tengo aquí, a ver, buscando, y están acá, ¿no? Están cada uno para su lado, pero como digo, no es tan claro como en Marsella, y además en las otras figuras no aparece eso, y en el tarot White Rider mucho menos, ¿no? Entonces, por eso es que para arcanos mayores, si bien es cierto, nosotros enseñamos a leer con cualquier baraja de arcanos mayores, porque, digamos, podemos leer en arcanos mayores con Marsella, podemos leer con White Rider, podemos leer con Visconti,
de acuerdo al gusto de uno, de acuerdo al estado de ánimo que se siente, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo una Visconti que es que es Visconti de filigrana, ¿no? Estas cartas son bellísimas, ¿no? Y tienen, digamos, son cartas que tienen los dibujos, ¿no? Con filigrana en pan de oro. Son unas cartas hermosas que le han agregado al valor artístico que ya tenían estas cartas, le han agregado esto. La casa que las publicó contrató un experto en filigrana de Rusia, porque en Rusia, en la Facultad de Artes, todavía se estudia el arte de la filigrana, que era un arte medieval, y entonces fue un ruso el que hizo el diseño de la filigrana. Y bueno, aparte de esos comentarios sobre Visconti, como decían Visconti, muchos de lo que se pintó era lo que sucedía. Esta carta de los enamorados en Visconti representa a los mismos Bianca Maria, Visconti y Francesco Sforza en su matrimonio, ¿no? La carta de los enamorados. Bien, como nota adicional, ¿no? Pero como decía, a veces yo leo con Visconti, ¿no? O sea, no, es una baraja que me gusta, además es una baraja que tiene también su propio significado, su valor histórico, pero a veces para la práctica de la adivinación es más conveniente o más claro, nos da un mensaje más claro utilizar la baraja de Marsella. Por eso es que nosotros siempre incidimos como muchos de los que hacen lectura de tarot profesional, en que para realizar la lectura con arcanos mayores es más conveniente utilizar la baraja del tarot de Marsella, ¿no? Bueno, entonces ahora seguimos, ¿no? Y después tenemos figuras ya, es una figura interesante, ¿no? A ver, hablamos del mago y que el mago significaba el trabajo y que el loco significaba inestabilidad, ¿no? Entonces, y yo el tarot a veces tengo que interpretarlo como un lenguaje, ¿no? Entonces digo, trabajo inestable. Entonces, esta persona, su trabajo es inestable, es muy probable que pierda el trabajo, ¿no? El trabajo es inestable. Y sobre todo en una lectura, por ejemplo, de Año Nuevo, tengo que tener muchísimo cuidado con esto, porque si ven, acá el mago tiene todas sus herramientas así sobre la mesa y acá ya guardó todito y se lo lleva. Se está yendo del trabajo, está dejando el trabajo, ¿no? ¿Ya? Y además las cartas no se comunican, ¿no? Como ven, tienen las miradas que no se comunican, ¿no? Entonces es importante, por eso decía que Marsella es muy interesante, porque el tarot White Rider, el loco mira al otro lado. Entonces no nos da el mismo significado, ¿no? Ya, y entonces aquí tengo, en cambio, por ejemplo, si yo tengo esta lectura, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos que las miradas se encuentran, ¿no? Se encuentran las miradas, hay comunicación entre las cartas, ¿ya? Entonces en este caso, aquí estoy buscando trabajo y voy a encontrar trabajo, ¿no? Entonces cuando tenemos esta combinación en este orden, significa que la persona debe buscar trabajo y lo va a encontrar, ¿no? Si una persona está sin trabajo y aparece esta combinación, entonces digo, sí, vas a encontrar trabajo, ¿no? Entonces, como decía, depende mucho del orden de las cartas, y estaba comentando la importancia que tiene para nosotros el uso de la baraja de Marsella cuando hacemos adivinación con arcanos, digamos, mayores, ¿no? Bueno, y vamos a la quinta carta. Nuestra quinta carta es el sumo sacerdote, que algunas barajas se llama el papa. Bueno, y ustedes dirán, ¿por qué es que el tarot tiene una carta de la sacerdotisa? ¿Y por qué tiene una carta del sumo sacerdote? Y la sacerdotisa está exactamente vestida como el papa, ¿no? Y esto se debe no a la leyenda de la papisa Juana, a la cual se hicieron las películas, ¿no? Sino que dentro de la familia Visconti hubo una pariente de ellos, Manfreda Visconti, que lideró una secta que se calificó de herética, porque en esa secta era digamos, orden matriarcal. O sea, la líder de la secta era mujer. Y entonces a Manfreda Visconti, que era líder de esa secta, le llamaron la papisa. La papesa, ¿no? La papesa, lo llamaron los italianos.
y Manfreda Visconti murió en la hoguera, o sea, ella fue, digamos, condenada a morir en la hoguera por la iglesia como hereje. Entonces, la carta original de los Visconti, la carta original de los Visconti, el personaje este de la papisa, aunque esta no es el original porque este es con filigrana, pero igual este es Visconti, ¿no? El personaje original de la papisa, ya que está acá, ya este personaje, y como ven, tiene su Biblia, tiene su cruz y tiene su corona, ya tiene la tierra papal con 3 pisos, ¿no? Entonces, ella es Manfreda Visconti. Por eso decía yo de que el tarot de Visconti es muy interesante porque tiene muchos significados de la historia, de donde vinieron las imágenes del tarot. Y en este caso, como decía, es esa imagen que pintó Bembo en esa carta de la papesa, era la misma Manfreda Visconti, que era, digamos, esta persona que lideró esa secta y que fue condenada a la hoguera por la iglesia. Eso es el origen de esa carta. Y por eso es que en el tarot tenemos una papisa y un papa, ¿no? Que le llaman la sacerdotisa y el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, pero ahora regresemos nosotros a nuestra carta número 5, al sumo sacerdote o el papa. Como ven, esta carta es pasiva porque está sentado, pero mira hacia la derecha, y a diferencia de la sacerdotisa, el sumo sacerdote tiene un poder explícito, ¿no? O sea, la sacerdotisa representa un poder oculto y él representa un poder explícito porque pueden ver que acá están las columnas, Jachin y Boaz, las columnas del Templo de Salomón, están aquí, pero están expuestas, ¿no? Están a la vista. Si bien es cierto, ya digamos en la masonería o en los Rosacruces, las columnas se representan como una femenina, otra masculina. En las representaciones antiguas simplemente eran 2 columnas, ¿no? Como son las columnas del Templo del Rey Salomón, ¿no? Entonces él tiene el poder, pero tiene el poder visible, tiene la cruz con 3 niveles, ¿no? Y aquí ven que tiene una cruz también en su guante, tiene la mano en una posición de bendecir, y tiene aquí a 2 obispos, ¿no? Porque tienen capas rojas, entonces son obispos, a los cuales está dando indicaciones. Entonces, de todas maneras, el sumo sacerdote representa a alguien que ya tiene autoridad, no solamente espiritual, sino también a nivel político, a nivel social, a diferencia de la sacerdotisa. Y como ven, mira ligeramente hacia la derecha, quiere decir que está contemplando el futuro o lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Entonces, en base a ese futuro que él contempla, es que le va a dar las indicaciones a estos señores, ¿no? Bien, y cuando se utiliza en la adivinación, esta carta puede representar al presidente del directorio de una empresa, ¿no? Mientras que el emperador es el gerente general, el sumo sacerdote puede ser gerente general, pero muchas veces es el presidente del directorio. También puede representar a un alto especialista. Además, en tema de juicios, cuando yo consulto sobre juicios, mientras que el mago es el abogado, el sumo sacerdote es el juez, ¿no? Es la magistratura. Entonces, el sumo sacerdote representa a alguien de mucho más alto nivel. Entonces, cuando hacemos una consulta de salud, como mencioné, el mago representa al médico de cabecera, pero el sumo sacerdote es el especialista, el que va a realizar una operación, por ejemplo, ¿no? Si pregunto por una operación, debo buscar el sumo sacerdote, ya no el mago. Como digo, el cardiólogo, todo el médico que tiene ya una especialización, ya está representado por el sumo sacerdote, no por por el mago. Y el sumo sacerdote representa un alto especialista en cualquier rama, ¿no? Puede ser ingeniería, puede ser medicina, puede ser derecho, pero ya pues es un grado de magíster o doctorado, ¿no? Y también representa un maestro porque tiene discípulos. Bien, y sigamos por acá. Y luego tenemos la carta número 6, que la carta número 6 también es una carta interesantísima. Como le dije, viene pues en el tarot de los Visconti. La carta número 6 es el matrimonio de Bianca Maria con Francesco Sforza, ¿no?
luego esa carta va a cambiar, y aquí nosotros tenemos a un ángel que está flechando, está lanzando su flecha entre los dos, en medio de los jóvenes enamorados, ¿no? Y acá hay varias interpretaciones. Uno dicen que la mujer de la izquierda es la madre la madre, ¿no? Y que el hombre se va a casar y cuando está casando no sabe si decidir entre la mamá y la esposa. Entonces está en la encrucijada, ¿no? Ya, y bueno, y entonces por eso es que esta carta, la carta de los enamorados, también significa escoger, tener que escoger entre dos alternativas. Cuando aparece esta carta hay que escoger entre dos alternativas. Algunos dicen que como esta mujer tiene la mano dirigida hacia las partes pudendas del varón, entonces este es un amante o una mujer, digamos, de mal vivir, y esta es una mujer correcta, ¿no? Y que él tiene que escoger entre las dos. Entonces, pues sea lo que sea, digamos, es una carta que nos habla de selección, ya. Pero por otro lado, es una carta que nos habla de amor también, nos habla de romance, y también nos habla de que digamos, nos gusta algo, ¿no? De que estamos contentos con algo, o de que conocemos una persona con la cual nos sentimos bien, que no necesariamente tenga que ser amor, ¿no? De repente aparece esta carta de los enamorados un día, y cuando yo hago mi lectura en la mañana saco una carta y aparecen los enamorados, y durante ese día conozco a un amigo con el cual me voy a llevar muy, muy bien, con una amistad que nos hubiéramos conocido toda la vida, y es también el mensaje de la carta de los enamorados, de los sentimientos, no solamente en el aspecto sexual, digamos, sino también de la vida romántica, sino también en el sentido de la amistad, del sentirse a gusto, del sentirse bien y estar contento. Entonces, por ejemplo, si aparecieran los enamorados y después apareciera acá el mago, ¿no? Entonces diría, está contento con su trabajo y así, ¿no? Ya, entonces la carta de los enamorados, como digo, tiene esos significados. Va a depender mucho, digamos, de lo que se esté consultando también, pero en general va a significar, según el, digamos, el contexto de la tirada, según lo que se esté preguntando, a veces puede significar que hay que escoger entre dos cosas, pero a veces también va a significar que estamos contentos con algo, nos gusta alguien, dependiendo de en qué lugar aparezca, ¿no? De qué temas esté consultando. Luego tenemos el carro, que el carro ya nosotros lo hemos mencionado hace un momento. Ya el carro representa el avance, ¿no? El carro representa el avance, pero el carro también representa un joven. Entonces en la lectura, cuando consulta un joven soltero o alguien que tiene menor de 30 años y no se ha casado, ni convive, ni mantiene pareja, entonces ese va a ser representado por el carro. Y el carro es el número 7, el carro representa éxito, representa avance, es una buena carta, ¿no? En líneas generales. Bueno, y como digo, representa a los varones jóvenes y representa al hijo varón. Si una persona, si un hombre, por ejemplo, de 50 años viene y tiene familia, aparece el carro, es su hijo, ¿no? Y así. Bueno, entonces ya tenemos que cómo va apareciendo la familia también, ¿no? Y el carro es una carta muy, muy interesante, ¿no? Y luego tenemos eh, esta carta interesantísima que es la justicia. La justicia es una carta muy, muy interesante, ¿no? La justicia es una carta que tiene la balanza en una mano, o sea, donde va a evaluar, y tiene la espada en la otra mano, o sea, con lo que va a sancionar. ¿No? Entonces una carta interesantísima, una carta que va a representar diferentes cosas, y muchas veces la justicia también representa el karma, o sea que hay algo que se debe cumplir por karma. Pero la justicia también representa análisis, representa también los exámenes y representa los exámenes en general. El examen que yo doy para ingresar a la universidad, los exámenes que doy en el colegio, en la universidad cuando estoy estudiando, pero también representa los exámenes o análisis clínicos. Entonces, una persona cuando consulta por salud, la Carta de la Justicia va a representar los análisis, ¿no? O sea, análisis de orina, análisis de sangre, eso va a estar representado por la Carta de la Justicia. Pero aparte de eso, es una carta mental,
porque la espada está asociada al viento, al aire, está asociado al intelecto, ¿no? Y entonces cuando yo pregunto sobre el amor, supongamos que hay una persona que viene y me dice, oye, esa chica está enamorada de mí o no, y aparece la justicia, entonces le digo, mira, ella solamente está evaluando si tú le convienes o no, no tiene sentimientos hacia ti. Si aparecen los enamorados, sí, ella está enamorada de ti. No sea hombre o mujer, ¿no? Una chica también puede preguntar, ¿no? Oye, ¿ese chico me quiere o no me quiere? Y aparece la justicia, ah, él está evaluando si le conviene estar contigo o no. ¿No? Y si aparecen los enamorados, sí, él está enamorado de ti. Entonces va a ser diferente, ¿no? Como digo, de acuerdo a lo que se pregunte, y vemos que la justicia tiene varios significados, significa el karma también, ¿no? Entonces, y también a veces cuando hacemos una pregunta sobre el ciclo de karma de la persona, sobre cómo debe mejorar, yo coloco la justicia así abierta, coloco una carta a la izquierda y una carta a la derecha, y entonces la carta que está a la derecha representa todo aquello que debo aquilatar, aquello a lo cual le debo dar valor en mi vida, las personas o las cosas que debo valorar, y a la izquierda, como está la espada, aparece todo lo que tengo que erradicar, lo que tengo que quitar de mi vida, ¿no? Entonces, como digo, es una carta muy, muy, muy interesante, porque una de las cartas que está asociada al karma, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, bien. Y bueno, seguimos avanzando. La justicia de la carta número 8, acá tenemos el ermitaño. El ermitaño también es otra carta espiritual. El ermitaño es una carta que nos habla de una persona que tiene muy gran capacidad de reflexión, de una persona que se puede aislar, entonces puede ser bueno o malo. No tiene poder ni político ni económicos, pero tiene gran sabiduría y gran espiritualidad. Si comparamos el ermitaño con el papa, el ermitaño se lleva la palma en lo que concierne a, digamos, a la práctica espiritual, ¿no? Pero el Papa es pues el quien representa políticamente, ¿no? Entonces son dos cartas con diferente valor. Pero aparte de eso, la carta del ermitaño mira hacia el pasado y además tiene una joroba. Entonces implica que tiene el peso de los años, ¿no? Y acá tiene la lámpara, como se acuerdan en la historia griega, había un filósofo que salió llevando una lámpara durante el día y le decía, ¿y para qué tienes la lámpara? Para ver si encuentro un verdadero hombre, decía, ¿no? Bueno, entonces tiene la lámpara que viene de esa historia, ¿no? Y tiene el bastón, bueno, entonces, y tiene, digamos, la pasión, pero la pasión está en un rojo ya oscuro, o sea, ya está casi apagada, y prime es la espiritualidad, que es el color azul, y de todas maneras tiene una capucha que se la puede poner o sacar para en el momento que él necesita actuar con vehemencia, lo puede hacer, porque ahí tiene la capucha. Tiene los cabellos amarillos, no blancos, que significa sabiduría, ¿no? Y esta carta representa el pasado, representa algo que viene del pasado, ¿no? Pero además también representa lentitud. Entonces, en muchos contextos de adivinación de las preguntas comunes, va a representar que algo es lento. Que una persona no tiene trabajo y consulta, voy a conseguir trabajo y aparece la carta del ermitaño, significa, te vas a demorar un montón en conseguir trabajo. Pero si la persona ya está trabajando y se hace adivinación a una sola carta y la persona dice, ¿y cómo viene mi trabajo? Y aparece el ermitaño y dice, todo va a ser igual, todo va a ser lo mismo, vas a seguir trabajando, te vas a quedar eternamente en tu trabajo. Entonces, como decía, las cartas van a tener un valor positivo o negativo de acuerdo al tema que se esté consultando, ¿no? O sea, porque de acuerdo al tema de consulta, como digo, la misma carta del ermitaño, que es lo lento, lo que no se mueve, si es algo que ya está, eso va a quedar así, y entonces significa no va a haber ningún cambio ni nada, ni para bien ni para mal, se mantiene, ¿no? Y muchas veces a un trabajador asalariado eso le puede convenir, ¿no? Ya, pero digamos, si alguien está buscando, dice, ¿puedo vender mi casa? Aparece el ermitaño, olvídate, vas a demorarte un montón en vender la casa. Entonces ahí hay que hacer otra tirada que es para ver cuánto tiempo va a demorar, ¿no? Pero bueno, y así, ¿no? Puede indicar que algo aparece también desde el pasado, puede indicar, como digo, que si aparece, por ejemplo, el mago con el ermitaño, significa que la persona durante muchos años ha estado trabajando en el mismo lugar y sigue hasta ahora en el mismo trabajo, ¿no? En ese orden. Mago, ermitaño. Como el mago está a la izquierda, el ermitaño a la derecha y el ermitaño mira hacia la izquierda.
Entonces, mira hacia el pasado significa que es un trabajo que está desde el pasado. O sea, la persona hace muchos años que comenzó a trabajar ahí y desde ahí sin parar hasta la actualidad sigue trabajando en el mismo lugar, ¿no? Entonces, como digo, va a depender de la combinación, pero el significado del ermitaño en adivisación básicamente no representa una persona, sino representa el tiempo. Y si queremos ver cómo es una persona, decimos, bueno, esta persona es muy espiritual, tiene conocimiento profundo, es muy respetada, pero no tiene posición social ni dinero, ¿no? Es una carta que no representa dinero. Y acá tenemos otra carta de karma, también interesantísima. Miren que seguidas, las tres cartas que nos hablan del karma salen seguidas, que son digamos, la justicia, el ermitaño y la rueda de la fortuna, ¿no? La rueda de la fortuna también es una carta que también nos habla de karma, nos habla de cambio. Entonces, a la rueda de la fortuna pueden ver que tiene una manivela, ¿no? Entonces, la rueda de la fortuna básicamente significa que la situación está cambiando y que la situación va a tener un giro hacia lo positivo, un giro hacia lo mejor. Pero también significa que todo cambia, ¿no? En el tarot de Visconti, por ejemplo, la rueda de la fortuna tiene 4 personajes. Tiene uno arriba, tiene uno abajo, tiene uno que abajo, uno que sube y tiene uno acá abajo en el piso, ¿no? Que la rueda de la fortuna acá dice, yo fui rey, ¿no? O sea, no tengo nada. Y dice, yo fui rey, yo voy a ser rey, yo soy el rey, ¿no? Entonces la rueda de la fortuna y viene de la diosa Fortuna, que es una imagen, pues, la diosa Fortuna del panteón romano, ¿no? Viene de los griegos y de los romanos, el tema de la fortuna, ¿no? Y ojo, como decíamos, cuando nosotros adivinamos con toda la baraja, con arcanos mayores y menores, el palo de oros es el que nos habla del dinero. Pues en arcanos mayores no hay palos, no hay palos. Entonces decimos, el estudio es la sacerdotisa, el trabajo es el mago, el dinero es la rueda de la fortuna porque es redonda. Entonces yo veo la rueda de la fortuna y es dinero. Entonces todo va a depender, como digo, del tema que esté adivinando. De acuerdo a eso es que una carta va a tener un significado u otro, ¿no? Y vamos por acá, vamos siguiendo por acá. Muy bien, espero que no se me aburran. Ya, y acá hay una carta interesantísima también. Esa carta de la fuerza, que es totalmente diferente a la carta de Visconti. Voy a buscar la carta de Visconti, pero la original, no del Visconti con filigrana, para que vean cómo es el dibujo original en Visconti. Bueno, una réplica del original, ¿no? Pero el original está en el museo. Las cartas originales del tarot de Visconti están una parte están repartidas en 2 museos y otra está en una colección privada y se perdieron 4 cartas, ¿no? Con una baraja muy antigua. Entonces, primero voy a mostrar la gran diferencia. Mire, esta es digamos, la carta de la fuerza en el tarot de Visconti. Y si ustedes pueden ver, es Hércules matando al león de Nemea, ¿no? Recuerdan que Hércules mata al león, ¿no? Es uno de los trabajos de Hércules, matar al león de Nemea. Entonces Hércules está matando al león de Nemea. Es una carta que nos habla de fuerza bruta, o sea, de gran poder, pero fuerza bruta. Pero esto va a ser totalmente diferente. En el tarot de Marsella ya se transforma y en Marsella o en Rider, ya en todos los tarots posteriores, ya va a tener otra connotación, porque en primer lugar el personaje es la ninfa Sirene, que también mató un león, pero en este caso, en el tarot, ya la carta de la fuerza representa fuerza interior. Como ven, sobre la cabeza tiene una corona, acá tiene la corona, ¿ya? Y tiene también, igual que el mago, un sombrero infinito, significa que es inteligentísima, inteligente, que sus ideas son infinitas, ¿no? Y este es el león, que es un león que parece perro, es un león perro, ¿no? Pero como ven, ella simplemente le abre la boca y el otro se deja abrir la boca, ¿no? O sea, mejor dicho, lo convenció. Entonces representa la fuerza sutil, ¿no? Esa es la fuerza, pues, de la cual, digamos, se jactan las grandes féminas, ¿no? Por las grandes féminas saben cómo hacer que el hombre haga lo que ellas quieren, ¿no? ¿No?
O sea, la mujer que se pone a discutir con un hombre no es inteligente. La que logra hacer que el hombre crea que está haciendo lo que quiere, esa es la inteligente, ¿no? Mi madre era una de ellas, me consta, ¿no? Una mujer sabia. Bueno, y la carta de la fuerza representa eso, representa el dominio sutil, o sea, cómo ella convence al león para que se deje abrir la boca, el otro se deja abrir la boca, ¿no? Y claro, también representa esfuerzo, ¿no? También representa avanzar, es una buena carta, ¿no? ¿Ya? Pero como digo, representa más que nada la fuerza sutil, que hay que trabajar en la fuerza sutil, ¿no? Que hay que trabajar en la fuerza sutil, que hay que hilar fino. Bien. Luego tenemos acá la carta del colgado, que la carta del colgado, esa es una carta que es bastante parecida al original de Visconti. En la original de Visconti representaba, era un castigo colgar de un pie a los traidores en la antigua Italia. Entonces los traidores políticos, a los que cometían traición política, los colgaban de un pie. Era un castigo, ¿no? Entonces, ¿y el colgado para nosotros ahora qué representa? Representa que los asuntos están estancados, ¿no? Que nada avanza. Entonces una persona viene y me pregunta a mí sobre un negocio, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va ese negocio? Voy a abrir esa tienda, ¿qué tal? ¿Cómo va a ir? Y sale el colgado, le digo, ay, va a estar estancado, no va a avanzar nada, mejor ni te metas, ¿no? Entonces el colgado representa eso. Pero depende mucho de cuál sea el tema de consulta, porque el colgado también puede representar en algunos casos que hay que tomar una posición diferente ante la vida o mirar el mundo desde otro punto de vista, cambiar nuestra concepción, porque él está de cabeza. Entonces, como los yogis que se paran de cabeza y cuando se paran de cabeza ven todo al revés, ven todo de cabeza, entonces el colgado también representa que al estar de cabeza él ve el mundo al revés y entonces él va a tomar otra visión diferente del mundo. Entonces eso también puede significar, por eso digo, va a depender mucho. También significa sacrificio, ¿no? Te vas a tener que sacrificar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pregunto sobre una relación de pareja. O sea, la chica me pregunta, oye, ¿qué tal me va a ver con este chico? Sale el colgado, no significa que no lo va a amar o él no la va a amar, significa una relación de dependencia, porque está atado, está colgado, se cuelga, ¿no? Entonces va a ser una relación de dependencia, dependiendo, ¿no? Y por ejemplo, en las tiradas, cuando viene una persona que dice, maestro, quiero saber qué cualidades tengo, yo puedo dedicarme a la astrología, puedo ser maestro de Feng Shui, o qué podría ser. Entonces preguntan sobre sus capacidades extrasensoriales. Si aparece la carta del colgado, esa persona va a ser medium. Significa que los espíritus se cuelgan en él, se posesionan en él, ¿no? Entonces, como digo, la carta del colgado va a significar diferentes cosas de acuerdo al tema que se esté consultando, ¿no? Entonces, no los significados son varios de acuerdo al tema, pero básicamente digamos que el colgado es una carta que significa estancamiento y sacrificio. Son los dos puntos más importantes, no más, digamos, que nos interesan más, ¿no? Luego tenemos, bueno, la muerte, que ya hablamos de que la muerte avance hacia adelante, mira hacia la derecha, que avanza en forma, digamos, ¿cómo se dice? Implacable, ¿no? Nunca retrocede, siempre avanza, avanza, avanza. Y la muerte significa que algo llega a su fin, que algo termina, y termina en forma abrupta, ¿no? Entonces puede ser de que concluye mi trabajo, que perdí el trabajo, pierdo algo, pero sí, como decía, ¿no? Si yo pregunto, ¿voy a poder mudarme? Y aparece la muerte, sí, te vas a mudar, porque es un cambio radical, ¿no? Entonces va a depender mucho, como digo, de la consulta, ¿ya? Por ejemplo, en algunos casos, como es la única carta que tiene ese instrumento, entonces tiene la guadaña, que representa una operación quirúrgica también, no una operación. Entonces depende del tema que se consulte. No, generalmente lo que va a representar es el final de algo, un final brusco, un final abrupto. Eso es lo que va a representar básicamente. Esta es una carta que no tiene nombre. Por eso tenemos dos cartas en el tarot que se destacan, la muerte, porque se llama la carta innominada, no tiene nombre, y el loco, que es la carta innumerada, no tiene número, ¿no? Bueno, y las dos cartas
avanzan hacia la derecha, como han visto, ¿no? Por lo menos en el tarot de Marsella, las dos cartas, tanto el loco como la muerte, son cartas que avanzan hacia la derecha. Bien, de aquí tengo 14, esta es una carta bonita. Esta carta, la templanza, viene de la palabra templar de los romanos. Ya como decía, como esto viene pues de los italianos, y los italianos tienen la cultura romana, entonces están viendo que acá está echando el líquido de una vasija a otra, y los romanos tenían la costumbre que al acompañar las comidas con vino, pero lo templaban. ¿Qué significaba templar el vino? Que se le añadía agua, pero en una cantidad suficiente como para que no se emborrachen, y también lo suficientemente pequeña como para que el vino no pierda su sabor. Entonces había un punto exacto que tenía que tener el vino, ¿no? O sea, al agregarle el agua. Eso es lo que era el templar. Entonces la templanza significa medir todo con exactitud. Bien, esta es una carta que, como tiene el agua y se está moviendo el agua, significa comunicación. Entonces significa llamada telefónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ay, quiero saber cómo está fulano de tal, quiero saber cómo está fulana, aparece la templanza, no te preocupes, te va a llamar por teléfono, no te preocupes, ¿no? Te va a llamar. Bien, aparte de eso es el ángel, entonces esta es una de las cartas de protección del tarot. Las cartas de protección espiritual del tarot son la sacerdotisa, la templanza y la estrella. Entonces esta es una carta de protección, pero además representa el avión, porque es la única carta que tiene alas. Bueno, el diablo también tiene alas, pues, pero no me van a decir que el diablo es el avión, ¿no? Y entonces el viaje en avión es la templanza, ¿no? Y como ven, tiene también lo espiritual, que es el color azul, y el rojo, que es la pasión, ¿no? Y también las jarras tienen la pasión y la espiritualidad, ¿no? Que están en equilibrio. Bien, entonces esta carta, como es la templanza, bien, y ahora seguiremos. Y justamente ahora viene esta otra carta, una carta que la gente le tiene miedo, pero que es una carta interesante, ¿no? Y en algunos tarot lo pintan muy divertido. Esta es la carta del diablo. El diablo, muy bien. El diablo representa fuerza material, representa lo material, el poder material, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estuvimos hablando de que el sumo sacerdote podría representar a un gran líder, un gran dirigente, a un maestro, alguien que tiene poder político y económico, y el diablo representa a alguien que tiene solo fuerza material, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan sobre algún personaje político y sale el diablo, digo, es corrupto, corrupto como él solo, tiene gran poder y sabe hacer las cosas por lo bajo, ¿no? Entonces el diablo representa eso, pero representa muchas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, representa la sexualidad, pero el instinto sexual, el instinto de preservación, el instinto de conservación. ¿No? Tiene aquí sus dos personajes, tiene aquí sus dos personajes que los tiene atados, pero no, porque como ven, sus nudos están sueltos, ellos se podrían librar, pero no les da la gana, simplemente están que lo siguen allí, ¿no? Bien, si una chica me dice, ay, esto, el sábado voy a salir con un chico, ¿cómo me va? ¿Está enamorado de mí? Y yo le digo, ay, tal vez sí, pero en realidad lo que él quiere ahorita es acostarse contigo, ¿no? Y bueno, hoy en día en la sociedad moderna, a veces yo me acuerdo que una vez estábamos en un evento haciendo lectura del oráculo de Kuan Yin, y una chica preguntó si podía estar con un chico. Claro, si hubiera sido una consulta de tarot y salía el diablo, sí, tú vas a estar con él. Y yo en el oráculo con Yin es diferente. Le dije, puede ser que sí, pero la relación no es conveniente, no me conviene. No, no quiero saber si me conviene o no. Quiero saber si voy a estar con él o no, nada más. Entonces ya pues, para ese tipo de consultantes, el tarot es ideal porque el diablo representa tener sexo, sexo sin compromiso. Pero ojo, si yo tengo una combinación en que aparece el diablo con los enamorados, es magnífica, porque significa que hay amor, verdadero amor, y también la compenetración física, las dos cosas, ¿no? O sea, como los que recién se van de luna de miel y que están ahí, que están prendidos todo el día, ¿no? Bueno, entonces ya. Entonces decía que el diablo va a tener en algún caso también aspectos positivos, dependiendo de lo que se tenga que hacer, ¿no? Dependiendo de lo que se tenga que hacer. Pero en general, ya sabemos que se trata de diablura, ¿no? Ya, pero no es una cara tan mala como se podría pensar, pero en general
eso, digamos, no expresa conceptos en nada santo, ¿no? Bueno, y luego del diablo viene la torre, que la carta de la torre. La carta de la torre representa una liberación, o sea, hay un proceso de catarsis, hay un proceso fuerte. Yo paso por una crisis y después de la crisis tengo la liberación. Porque se dan cuenta, aquí estos personajes están saliendo de la torre, o sea, el rayo rompió el techo y entonces estos personajes escapan de la torre, ¿no? Entonces representa una liberación, pero una liberación, luego una crisis. O sea, yo entro en crisis, paso la crisis, y de ahí una vez que termina todo me siento totalmente aliviado. Además es la discusión, es el pleito, porque está asociado con el rayo, con el trueno, entonces son los gritos. Entonces yo me grité con alguien, le dije de todo, me dijo de todo, y después de eso ya se acabó, ya le dije todo lo que tenía que decir, y ahora estoy tranquilo, ¿no? Entonces, esa, como digo, es la carta de la torre, y de acuerdo al tema de consulta puede representar un colegio, puede representar una empresa, de acuerdo a la combinación también, porque es la única carta en los arcanos mayores que evidentemente representa una construcción o un edificio, ¿no? Bien. Luego tenemos, ya aquí viene la estrella, que hablamos hace un momento. La estrella representa la ilusión y en la familia representa la hija. La estrella es una mujer joven, soltera, o sea, una mujer menor de 30 años o simplemente soltera. Si consulta a una mujer casada y que ya tiene, digamos, 50 años de edad, pero ya es casada, tiene hijos, pero aparece la estrella en la tirada y no aparece, por ejemplo, la emperatriz, entonces debemos de saber que esta es una persona que tiene mente joven, una persona que se siente joven y es muy jovial, actúa como joven, ¿no? Entonces, como decía, esta carta de la estrella representa los sueños, las ilusiones, sueños que se van a cumplir. Y es una de las tres cartas de protección espiritual del tarot, como decía la sacerdotisa, la templanza, que es el ángel, y la estrella, son las cartas de protección, ¿no? Por ejemplo, una persona viene y me pregunta, ¿me han hecho brujería? Y aparece una combinación, digamos, donde sale la estrella, y entonces yo le digo, no, son tus estrellas, o sea, significa que estás en un periodo de karma no favorable porque tus estrellas, o sea, astrológicamente, no tienes los astros a tu favor. Entonces, dependiendo del tema de consulta, la estrella puede representar diferentes cosas, ¿no? Y entonces hay que ver. Pero en general, como digo, una buena carta, ¿no? Bien. Seguimos acá. Y bueno, decía, la estrella en realidad es una de las mejores cartas que hay en el tarot. Pero todas las cartas tienen también un lado negativo, las buenas, y las malas tienen también un lado positivo. No hay nada absoluto en el tarot. Acá tenemos la luna, que la luna representa la oscuridad, representa actuar en la oscuridad, representa oscuridad en la mente también, es la carta de la noche. Entonces representa que la persona no tiene las ideas claras o la comunicación no es clara. Me están diciendo algo, pero yo no lo entiendo o yo no me expreso claramente. Entonces hay problemas de falta de claridad. Puede ser en el pensamiento o en las decisiones, hay falta de claridad. La persona necesita claridad. Necesita claridad al hablar o necesita claridad en el pensar, ¿no? Una carta así. Y es una carta que representa temor, ¿no? La carta representa el temor, porque en la noche, en la oscuridad, y acá está el monstruo, ¿no? El monstruo de la noche, el monstruo que el papá tiene que buscar abajo de la cama antes de que el niño vaya a dormir y decirle, no, no hay nada abajo de la cama, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Y además representa que alguien habla a nuestras espaldas, porque tenemos los perros que están en la noche, los perros están ahí hablando, entonces representa habladurías, alguien está hablando mal de nosotros, ¿no? Muy bien, entonces esa es la luna. Pero como dije, todas estas cartas también tienen un lado positivo. Si una persona me pregunta, maestro, ¿qué capacidad extrasensorial tengo yo? Aparece la luna, uy, eres una gran intuitiva. La luna representa la intuición, representa el esoterismo también, lo oculto, porque es lo oculto, es oscuro, oculto, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué se consulte y en qué posición aparece, porque en algunas tiradas la carta en cierta posición es positiva, en otra posición es negativa, entonces eso va a tener diferentes significados. Siempre insistiendo en que las cartas van a tener significados positivos y negativos y que no hay ninguna carta absolutamente positiva ni ninguna carta absolutamente negativa, ¿no? Acá tenemos el sol, que el sol representa pues la expansión,
¿no? Representa la expansión, pero también el sol representa a los niños pequeños. Los niños pequeños también representan la amistad, los amigos, los hermanos. Los hermanos representan también que la persona es expansiva. Entonces, quiero hacer un negocio, ¿cómo me va? Uy, tu negocio va a ser muy conocido, vas a tener mucha publicidad, vas a conocer bastante gente, bastantes clientes, hazlo. Aunque no es una carta que nos habla de dinero, pero es una carta positiva, ¿no? En líneas generales, como digo, es una carta positiva porque nos habla de las relaciones sociales, de la expansión, de los medios, ¿no? De la fama, de la imagen, por el sol, ¿no? El sol es una carta totalmente yang, ¿no? De energía expansiva. Y son, como digo, los amigos, pues son los niños que están jugando, ¿no? Amigos, hermanos. Bien, esta es una de las buenas cartas del tarot, ¿no? Luego tenemos también, y a veces hay unas cosas que uno las interpreta después por astrología, pero no me enteré en eso para no hacerlo perder tiempo. El juicio representa el juicio final, con la resurrección de los muertos. Entonces puede significar que algo emerge del pasado, puede significar que algo que ya se da por perdido vuelve a resurgir. Acá tenemos el ángel tocando la trompeta, llamando a los muertos para el juicio final, ¿no? Ya, y entonces va a depender varias cosas, pero representa también una evaluación profunda, ¿no? A diferencia de la carta de la justicia, que la carta de la justicia nos habla de un plano racional, el juicio representa algo visceral, o sea, algo que nos remueve, una evaluación, pero una evaluación de las cosas que nos hace reflexionar profundamente y nos conmueve o nos remueve hasta la raíz, ¿no? Porque está removiendo los cimientos, o sea, está desenterrando los muertos, entonces significa que salen muchas cosas que yo no quisiera ver. Cuando se trata de medicina, por ejemplo, se trata de que que hacerse nuevas pruebas o pruebas más específicas. O sea, por ejemplo, ya no se trata de análisis de sangre, sino se trata de repente de una resonancia magnética, o sea, ya no es la radiografía, sino la resonancia magnética. O sea, necesito hacer pruebas mucho más específicas y más avanzadas de las que se hicieron, ¿no? Si estoy preguntando por un juicio, esto es acudir a una segunda instancia, porque esta carta representa repetir algo, ¿no? Repetir o volver a hacer algo. Entonces, el juicio, como digo, sería ir a una segunda instancia, ¿no? Una apelación. Muy bien, y finalmente tenemos acá una carta estrella que muchos la consideran lo máximo, la mejor carta del tarot, y sí, tienen razón, en todo el mundo. El mundo, la realización absoluta, tiene 4 elementos, tiene personajes que representan los dibujos que tiene alrededor, representan el agua, el aire, la tierra y el fuego, ¿no? Los 4 elementos de esto, concepción griega y la concepción hindú. Tiene la corona de laurel, que es el triunfo, tiene el anuncio que viene con el pergamino anunciando el triunfo, una carta de éxito total. Muchos la consideran la mejor carta del tarot, ¿no? Y esta es la carta que representa el embarazo, porque esto es como un niño en el huevo, como un niño en el útero, ¿no? Entonces cuando me preguntan, esto maestro, ¿y podré salir en cinta? Estoy haciendo tratamiento y voy a salir en cinta, ¿sale del mundo? Sí, va a salir en cinta, porque representa el embarazo, ¿no? Pero cuando esa carta aparece con connotación negativa, representa que esta persona vive encerrada en su mundo, que no sale de su círculo social y solo se mueve en su mundo y por eso no va a tener éxito, ¿no? Entonces depende mucho, como decía yo, de la posición en una tirada y qué es lo que sea, ¿no? Bueno, entonces hemos dado un recorrido así general, muy simple, muy breve, acerca de todos los arcanos mayores, los 22 arcanos mayores, y ahora vamos a explicar esto en base a la tirada Mariló, la tirada, digamos, favorita de la madre de mi maestra, o sea, en chino lo llamamos abuela maestra, ¿no? El maestro es como el papá, y entonces el maestro del maestro es como el abuelo. Entonces en chino se le llama el abuelo maestro, entonces esa era la tirada favorita de la gran maestra Mariló Casals, ¿no? Y esta tirada ella la llamaba el 7-14-21, ¿no? Porque tiene acá tiene acá la carta del 1 al 7, del 8 al 14 y del 15 al 21, ¿no? Entonces, esta es la tirada cuando uno va echando las cartas para esta tirada,
uno la va echando en este orden, así, así y así. Y al final la última es la que se coloca acá, porque esta última la vamos a sobreponer con la carta del centro. Entonces en el centro hay dos cartas superpuestas, ¿ya? Y entonces esta carta, esta la vamos a... ahorita esto lo puse así para que vean cómo se hace la tirada y para que vean qué carta estaba debajo de la del centro, porque ahorita voy a poner la tirada tal como se debe interpretar, ¿no? Y ahí les voy a explicar algunas cosas interesantes. Muy bien, esta es, ya. Entonces, ya, vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí tenemos posición, miradas y posición, ¿no? Y lo que se percibe. Acá tengo la carta digamos esto, del esposo y acá tengo la carta de la esposa. Entonces, la carta de la esposa está sobre la carta del esposo. ¿Qué significa? Significa que ella es la que toma las decisiones. Ella es la que toma las decisiones, él simplemente le hace caso a ella. Los dos se relacionan muy bien, porque las dos cartas están juntas, se relacionan muy bien, sin embargo, él está pasando por un proceso, porque tenemos el juicio, la carta del juicio debajo de él está pasando por un proceso difícil, donde luego va a tener que cortar muchas cosas, va a tener que cortar ataduras y reiniciarse en el trabajo, ¿no? Entonces él está pasando por ese proceso, y mientras está en ese proceso, su mujer es la que está llevando la batuta, ¿no? Ya porque la tiene encima de la cabeza, por lo tanto, ella está muy activa, él está en una posición normal, no es ni activo ni pasivo, sería pasivo si es que estuviera acá abajo, ¿no? Ya, y vamos a ver qué pasa con los hijos, ¿no? Entonces busquemos la carta de los hijos, acá está la estrella, y si miran esta carta de la estrella, pueden ver de que la estrella mira hacia acá y la emperatriz mira hacia acá. Entonces la madre y la hija son muy cómplices, conversan mucho entre ellas, están juntas y ninguna de las dos le hace caso al papá, ¿no? Porque están encima. Entonces acá el papá no pinta. Acá en esta casa las mujeres mandan, las grandes y las chicas, ¿no? Y vamos a ver dónde está el hijo. El hijo está acá. El hijo está acá, está en el mismo plano del papá, pero si bien la cara la tiene un poco hacia acá, ¿no? El hijo tiene algunos problemas de estrés, o sea, porque acá está la carta, está entre la torre y el diablo, que son dos cartas que significan estrés, y está dando la espalda al papá, significa de que tiene algunos problemas con el papá también, los problemas del papá le están trayendo estrés al hijo, ¿no? Y por otro lado, no quiere saber nada ni con la mamá ni con la hermana porque su carta mira hacia allá. No quiere saber nada en realidad con nadie, ¿no? Ya pues su carta mira hacia allá, no está mirando a nadie de la familia, ¿no? Y así. Entonces, como decía, la posición nos habla de eso, ¿no? Y si queremos ver personas mayores de la familia, por ejemplo, acá tengo el sumo sacerdote, que puede ser uno de los abuelos, está abajo, no pinta, no, como dicen, no opina, no sabe, no opina, ¿no? En cambio, la abuela sí está aquí. La abuela tiene un juicio, pues está la abuela y acá tiene la carta de la justicia, que la justicia significa el análisis. La abuela está contemplando todo, porque esta carta mira hacia la izquierda, está en la esquina y ella mira todo el panorama. Es una persona que tiene mucha claridad, que sabe muy bien todo lo que está pasando y está emitiendo un juicio con respecto a esto, un juicio moral, un juicio, digamos, también está haciendo un análisis total de la situación. Entonces, ella está juzgando o está, digamos, no está de acuerdo con lo que están haciendo ellas dos, porque esta carta la tiene en el medio, ¿no? ¿Ya? Entonces, como decía, así. Entonces tenemos por un lado la metodología, nos dice que tenemos que conocer el significado de las cartas, que eso es lo que llamamos método. Tenemos que analizar la ubicación de las cartas, la posición dentro de la tirada. Tenemos que analizar la comunicación entre los personajes, si hay comunicación o no hay comunicación, ¿no? Y acá vemos que la estrella está mirando hacia acá, entonces la estrella le da la espalda a la abuela, mientras que la abuela la está mirando, y la abuela tiene un juicio sobre esta forma como ellas interactúan y cómo ellas lo controlan al papá. Sin embargo, ella tiene una posición alturada, está arriba también, ella tampoco es que le haga caso a él, ¿no?
no es que le hagan caso tampoco, pero digamos, pero sí no está de acuerdo con lo que están haciendo ellas, ¿no? Bueno, y así. Esto es solamente para mostrar más o menos cómo es que nosotros realizamos las lecturas y por qué es que insistimos en que para leer con arcanos mayores, lo mejor es leer con Marsella, ¿no? Porque están viendo que como los rostros de los personajes tienen orientación hacia la izquierda o hacia la derecha, sabemos si hablan entre ellos, si no hablan entre ellos, si se están dando la espalda y así, ¿no? Que eso no lo vamos a poder hacer con otras barajas de tarot. Pero siempre nosotros también, cuando hacemos la lectura con toda la baraja completa, usamos Rider, porque Rider, digamos, tiene otros significados, ¿no? Y entonces ahí ya va a ser diferente, ¿no? Pero en Rider, los reyes y las reinas sí tienen orientación. Entonces los arcanos mayores los tomamos como los arquetipos, como algo muy trascendente, y los personajes van a estar en los reyes, las reinas, los caballos y las sotas, que esos personajes en el Rider sí tienen orientación. Pero cuando se trata de leer solo con arcanos mayores, lo ideal es leer con Marsella, ¿no? Bueno, esta ha sido una charla, nuestra primera charla en el año nuevo. Ya saben que tenemos en estos días las consultas sobre Fortuna Anual, los pronósticos del año en nuestro local en Higuereta. Y también que el otro sábado estamos comenzando nuestro curso profesional de adivinación en arcanos mayores del tarot, ¿no? Este va a ser los sábados de 3 a 5 de la tarde de Lima. Bueno, y como es nuestra primera actividad del año, un feliz año 2002 para todos, que todos sean éxitos, cuiden mucho su salud. La salud es en este momento el más valioso tesoro para todos nosotros. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde y permitir pues que al tener su asistencia esta charla sea un éxito. Saludos a todos y muchas gracias. Hola, Joseph, feliz año. Feliz año, feliz año. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Y los que no vieron la charla ya saben que va a estar colgada en la red, ¿no? Bueno, hasta luego a todos, muchas gracias. Feliz año, Joseph, a todos. Feliz año, feliz año. Joseph, la escultura está en la iglesia San Agustín. Ah, en la iglesia San Agustín. Ya, muchas gracias. Bueno. Saludos a Lynn, Joseph, saludos a Lynn. Muchas gracias. Saludos a todos. Feliz año, maestro. Muchas gracias. Bueno, encantado de tenerlos aquí. Ya me despido. Saludos a todos. Saludos a toda la familia. Saludos a todos. Como digo, salud y prosperidad. Gracias, maestro. Gracias, Sensei. Gracias.